Que estrenamos aquí, en esta sala, en la Sala Grande del Matadero. Volvemos 4 semanas, solamente 4. Y nada, para nosotros está siendo un viaje inesperado, increíble. Nos está dando mucho más de lo que imaginábamos cuando arrancamos. Esta obra fue escrita de forma muy rápida, muy urgente, para responder a 2 momentos emocionales, a 2 situaciones que yo estaba viviendo que me impresionaron mucho, que me impactaron. Las he comentado alguna vez. La primera fue una llamada que recibo de mi tío de Buenos Aires, que me comunica que se va a iniciar el segundo megajuicio sobre la Escuela de Mecánica de la Armada, que fue un centro de tortura en la ciudad de Buenos Aires en la última dictadura militar, y que en ese proceso iba a estar incluido el caso de mi padre. Mi padre fue secuestrado y torturado y asesinado en la Escuela de Mecánica de la Armada en el 77. Ese hecho fue muy impactante, obviamente, para mí y para mi familia, porque llevábamos 35 años esperando justicia y hay un momento en el que ya eres consciente de que ese momento no va a llegar, y sin embargo llegó. Es muy improbable que un país juzgue a los responsables de su dictadura, y en Argentina estaba pasando en ese momento. Y mi madre iba a poder declarar, y yo iba a poder declarar, y íbamos a poder presentar pruebas. Y coincidentemente en el tiempo, un amigo, mientras yo empecé a escribir una obra sobre el exilio, sobre los recuerdos que yo tenía de infancia, sobre mi madre, sobre la búsqueda y la necesidad de justicia que tenemos todos los seres humanos, y coincidentemente en el tiempo un amigo me lleva al centro me lleva al Tanatorio Sur de Madrid, donde se celebraba el funeral de Samba Martínez, y en el camino me cuenta la historia de Samba. Samba fue una mujer congoleña que salió en dirección a Francia, cruzó media África para viajar con su hija y llegar a Francia. Consiguió llegar a Melilla. En Melilla es separada de su hija, es retenida en el CETI, en el Centro de Internamiento Temporal de Inmigrantes. Del CETI de Melilla es trasladada al CIE de Aluche, al Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche. En el CIE de Aluche pide 11 veces ir a la enfermería, va 9 veces, consideran que no tiene nada de gravedad, de hecho eran pomadas para el picor, algunas pastillas de ansiedad. Pero el último día la ven tan mal, estuvo 30 días, el día 30 la ven tan mal que la mandan al 12 de octubre. El 12 de octubre muere a las 6 horas. Cuando le hacen la autopsia descubren que Samba tenía SIDA. En concreto tenía un hongo que le había estado perforando el cerebro. Lo que yo vi en el Tanatorio Sur de Madrid fue a su madre, a la madre de Samba, que había viajado para enterrar a su hija. En la parte de abajo del tanatorio, que es donde estábamos, donde salen los féretros para cargarlos en el coche y llevarlos al cementerio, donde estaba el ataúd cerrado, y la mamá de Samba se abrazó al ataúd, empezó a gritar: yo que te traje al mundo no te puedo abrazar, yo que te parí no te puedo abrazar. Y el ataúd estaba cerrado porque a Samba le habían hecho muchas autopsias y no estaba como para que se pudiera ver. Eso para mí también me impactó mucho, me impresionó mucho. Yo no sabía lo que eran los CIEs, no conocía la historia de Samba. Entonces decidí mezclar las 2 historias, la historia de exilio, la historia de inmigración, y hablar del caso de Samba. Con esa urgencia, con esa necesidad de hablar de estos temas, nace Un Rostro Invisible de este Mundo. Nació pensando que en el mejor de los casos pasaríamos estas 4 semanas en el Matadero, y después vino todo lo demás. Vino la reacción del público, vino las críticas, vino una gira de 1 año y medio, y para también los 6 candidaturas a los premios Max, y el regreso aquí a esta sala, de modo que todo lo que hemos recibido desde que estrenamos ha sido un regalo, y un regalo cargado de emotividad y de gratitud por parte del público y nuestra hacia ese público. Está Astrid Jones, está este señor que no sé quién es a mi derecha, que han considerado que era relevante. Es Sergio Pérez Mencheta, director. Así que si queréis hacernos preguntas, estamos a vuestra disposición, si no, seguimos hablando. ¿Habéis cambiado algo? En todo este tiempo, quiero decir, como... Hay pequeñas cosas que... ¿Te ha pasado algo, sí, digamos, fuera de la obra que hayas pensado que tenías que incluir? Hay pequeñas cosas que hemos incluido, pequeñas cosas que se han ido cambiando.
porque han pasado muchas cosas desde entonces. Cuando yo escribí la obra, las concertinas se habían quitado, ahora se han vuelto a poner. Yo escribí la obra, no habían muerto 15 personas ahogadas mientras les disparaban pelotas de goma. Cuando yo escribí la obra no se había hecho una ley, que me he enterado hace poco que se ha hecho, que impedía a los inmigrantes sin papeles usar los locutorios. Han pasado muchas cosas, algunas de las cuales las hemos incluido en el texto. Y las otras nos alimentan para seguir haciendo esta función. Al escribir, una vez que tú has escrito el texto, y más que el texto, porque es carne propia, en definitiva, tuya, el trabajo con el director, ¿cómo ha sido contigo? ¿Cómo ha sido vuestro trabajo? ¿Hasta qué punto tú lo has dirigido más que él o él más que ti? ¿Cómo ha sido eso? Porque claro, al tener una cosa uno propio, lo ve de una forma igualmente. Y cuando viene una persona ajena lo ve desde fuera, entonces puede haber conflicto o no conflicto, al contrario. No sé cómo yo creo que he sido un autor y un actor enormemente disciplinado. Tengo la sensación de que he sido... Mira, yo he venido de una experiencia previa, hace 4 años, o más, donde había actuado y dirigido un espectáculo. Y fui consciente de que cuando actúas y diriges, una de las partes del proceso se resiente. O las dos, pero hay una que manda, hay una que gana sobre la otra, que normalmente es la parte de director, porque tú tienes que conseguir que el espectáculo salga adelante, con lo cual la parte de actor se resiente. Yo no quería volver a repetir eso, yo tenía claro, mientras escribía, tenía claro que no lo iba a dirigir, es algo que sabía a ciencia cierta, en parte por eso, por no repetir esa experiencia, en parte porque quería disfrutar del proceso de actor, y en parte porque sentía que, ya que todo el material que estaba manejando era muy personal, y que mi mirada era muy personal, creía que me iba a venir bien una mirada ajena, externa, que aportara cosas que yo seguramente no era capaz de ver. La primera persona en que pensé, la primera persona a la que llamé fue a Sergio. Yo acababa de ver un espectáculo que paradójicamente está ensayando ahora mismo Sergio aquí al lado, que era Incrementum, que me gustó mucho, y yo sabía que Sergio tenía una mirada muy lúdica del teatro, una mirada muy juguetona sobre lo que es este trabajo, y pensé que eso iba a venir muy bien a este espectáculo. Yo soy un tipo, por qué no decirlo, un poquito intenso, él no lo es, y que pensé que en esa combinación iba a funcionar muy bien. Y en cuanto a la apuesta, yo lo único que le dije fue, a mí me gustaría que hubiera maletas, pero creo que todo mi aporte en cuanto a la dirección se limitó a eso. Todo lo demás fue trabajo suyo. La puesta en escena yo no me metí en absolutamente nada, fui muy disciplinado en sus directrices como actor y sin duda, o sea, la dirección, la puesta en escena es de Sergio. Yo ahí me limité a decir, ¿por qué no hay maletas? Fue todo mi aporte, ¿no? Sí, bueno, cuenta la crisis del autor. Bueno, y el autor tampoco intervino demasiado, más allá de lo que pueda decir Sergio. Hubo un día, como a 4 días de estrenar, algo así, en el que paradójicamente el autor apareció, y digo paradójicamente porque en lugar de decir que estáis maltratando mi texto, dije, hay que cortar. Y tuve la sensación de que había cosas que eran muy largas, me obsesioné con que el espectáculo era demasiado largo, y tuve una reunión con Sergio aquí en la terraza del material diciendo, hay que cortar, vamos a ver qué quitamos. Y fue la única vez que apareció el autor, y es verdad, quitamos cosas, algunas de las cuales después hemos vuelto a poner, y no quiero decir con esto que Sergio tuviera razón, pero otras permanecieron en un cajón porque me daba vergüenza escucharlas. Había cosas que cuando eran dichas decían, es demasiado explícito, esto hay que quitarlo. Pero fue la única vez que el autor también, ¿no? Juan Diego, me gustaría preguntarte si el éxito de crítica y público os ha sorprendido, por un lado, y si ese éxito demuestra que, en contra de lo que se dice de que con esta crisis, con los problemas que hay, la gente quiere escapismo, quiere evadirse, quiere entretenerse, reírse. Esto demuestra quizá que algunas veces el teatro y la ficción también puede ser un puente para conectar con la realidad y para denunciar y poder teatro de compromiso. En cuanto a si nos ha sorprendido, casi queda mal, pero sí. No porque no confiáramos en el espectáculo, que yo creo que confiamos desde el primer día, desde la primera lectura.
sino porque nació como una cosa muy pequeña. Es una producción, estamos acostumbrados todos los que estamos aquí a hacer producciones que batallamos mucho, que nacen desde más la entraña que el presupuesto, con lo cual no esperábamos un viaje tan largo y con este éxito. No, ya te digo, no porque no confiáramos en el espectáculo. En ese sentido sí, y luego porque, bueno, ha habido cosas que yo no había vivido nunca, estamos viviendo cosas que yo no había vivido nunca como actor. En cuanto a la devolución que recibimos de los espectadores, ¿no? En cuanto a la gratitud con la que se acercan a ti después de la función. Y luego lo otro creo que sí, creo que a todos nos gusta que nos hablen, como diría Lorca, en Comedias sin título decía, venís al teatro a ver lo que pasa y no lo que nos pasa. Yo creo que a todos nos gusta que nos hablen de lo que nos pasa. Y con esta función, acertado o desacertadamente, pretendemos hablar de lo que nos pasa. Y creo que a todo el mundo le interesa que le hablen o reflexionar sobre lo que está pasando a tu alrededor. Y en general lo que interesa es ver algo que te guste, que te emociona, que te interpele, que te haga reír, que te haga llorar, que sientas que es real, que te provoque sensaciones. Y eso, si es hablándote de la realidad, funciona. O sea, yo creo que la gente, el primer punto de partida es, le gusta ver buen teatro. Y si es un teatro que además te hace reflexionar, te conmueve, te hace replantearte cuestiones de la realidad, pues creo que es un extra que te llevas. Ya lo he dicho todo. Muy bien. Sí. No. Estoy monopolizando completamente. He hecho una OPA al micrófono. No, tenía muy bien explicado, porque yo creo que los chicos también cogen la Sergio, o a mí me gustaría lo que quieran. tú has dicho en varias ocasiones que tu forma de trabajar en cualquier espectáculo es a base de una especie de taller, de investigación, ¿no? Y que si no te interesa, sea a nivel de actor, sobre todo. En este caso, ¿cómo ha sido esa experiencia? En este caso realmente no hacía falta un taller. Nos podíamos hablar del taller porque realmente sí que hubo un trabajo con Astrid, de hecho un mini taller casting, porque el casting que hice, digamos las pruebas que hice con las actrices que vinieron a probar el personaje de la mujer, no fueron pruebas largas. Y concretamente en el caso de Astrid fue una prueba especialmente larga. Estuvimos 1 hora y pico trabajando, viendo yo también la disponibilidad que ella tenía, la disposición y la disponibilidad, ambas cosas, con el trabajo y el grado de apertura. Astrid es una excelente cantante, pero no había tenido tanta experiencia como actriz, y yo quería también valorar si aparte de dar físicamente lo que yo esperaba del personaje, que es claramente la que más daba físicamente el personaje a nivel de luz, de textura, etc. Además, ver si se podía manejar con un monólogo tan complicado, tan largo, y bueno, lo hizo estupendamente. Y para mí esa ha sido la parte más de taller, porque yo generalmente los talleres los hago para ponernos de acuerdo, para saber qué vamos a contar, para que los actores conozcan la historia y todos nos pongamos de acuerdo con la historia que se va a contar. Y el día que me senté con Juan en casa, se vino a casa, leyó el texto y automáticamente descarté el taller porque no hacía falta hacer un taller. En todo caso me tenía que dar un taller él a mí, y eso es lo que ha sido, ¿no? Muchas charlas, digamos que me he empapado de voto, y ha sido casi en este caso un taller a la inversa. Pero no hemos hecho taller tal como yo entiendo un taller, de un encierro previo a empezar a ensayar. En este caso no ha sido así. No ha sido así, insisto, porque creo que no hacía falta. El tema y el asunto que se trataba estaba ya en la piel, en la sangre, y en el sudor y en las lágrimas de Juan. O sea que no hacía falta rebuscar ni jugar. Hemos jugado en los ensayos. Es verdad que yo también los ensayos los planteo como algo de alguna manera despojado de responsabilidad, y cuando hablo de responsabilidad me refiero a la responsabilidad de un resultado con el público, de le gustará, no le gustará, estará bien, no estará bien, se entenderá, no se entenderá. Evidentemente siempre eso está detrás, por lo menos que se entienda, pero no hay un propósito de éxito durante los ensayos, de
sino más un propósito de intentar contar, ponernos de acuerdo los tres e intentar contar lo que los tres queremos contar. Una vez que el público está delante y una vez que existe esa parte tan importante del proceso, que es evidentemente que alguien esté ahí mirando, escuchando y sintiendo lo que proponemos, pues ahí se pueden hacer pequeñas modificaciones. Yo siento que hicimos muy pocas, cortamos un poco de texto, como ha dicho Juan antes, y poco más. Realmente el espectáculo, y yo estoy acostumbrado a modificar todas las cosas que dirijo, voy modificando, y esto se modifica solo, como decíamos antes, con los periódicos, es decir, no hay poquitas modificaciones comparado con lo que yo estoy acostumbrado, insisto, que yo cada vez que me pongo a ensayar, ahora las tengo locas a las chicas ahí dentro cambiando cosas después de 3 años. En este caso hay poca modificación, ha habido mucha entente desde el principio y creo que hemos encajado. Yo siento que ha habido me gusta decirlo así, siento que ha habido un flechazo en el trabajo, porque Juan y yo no nos conocíamos, por amigos en común, pero digamos que esta función nos ha unido, nos ha hecho conocernos mucho más, y creo que cuando dos personas se empiezan a conocer, ahí hay mucha riqueza, y creo que eso se nota en la función. De alguna manera ha habido mucho un caldito para este guiso muy rico, vamos. Ya estoy, ahora es cuando canta. No, si nos pudiese hablar de ella, de si ha habido dificultad, aunque es un personaje que aparece continuamente, ¿qué dificultades ha tenido ella para estar, no con todo el monólogo de él, que bueno, tiene un recurso? Dificultad, la dificultad ha venido de ser la primera vez que hago una cosa de este tipo, de enfrentarme a un monólogo y además un monólogo de estas características. Lo que pasa es que también creo que hay una cosa que tiene que ver con la disposición que pone uno a la hora de hacer las cosas, y yo cuando leí el fragmento del texto, que era al principio a lo que me tenía que enfrentar cuando hice la prueba, la primera reacción que tuve fue: me apetece contar algo así, ¿no? Entonces supongo que desde ahí uno ya se prepara para afrontar lo que tenga adelante. Entonces ha sido un proceso difícil, pero ha sido un proceso también muy agradecido, ha sido muy rico, ha sido muy bonito, ha sido una forma de conectar también con lo que yo soy como persona, ¿no? Porque había algunas cosas ahí que me han hecho tener que investigar ahí en mi familia, en recuerdos, en procesos vitales, y bueno, creo que lo he hecho lo mejor que he podido hacer, y creo que el resultado y la combinación de todo, y además con la ayuda de ellos dos, ha sido pues fundamental y muy bueno. Y entre la intensidad de Juan Diego y el afán lúdico de Sergio, ¿cómo has sobrevivido? Pues yo creo que ha sido de esas cosas en las que Juan no cree, y que yo creo muchísimo, que son las conexiones, ¿no? Una conexión cósmica que ha fluido, y en donde nos hemos armonizado ahí los tres y hemos navegado juntos en eso, ¿no? Creo que cada uno ha aportado lo mejor de sí mismo en el momento que tenía que ser, de la forma que tenía que ser. Se han combinado todas esas cosas ahí de la forma necesaria para poder contar esta historia, y entre la intensidad y lo lúdico de Sergio, pues yo he fluido. Así. La verdad es que es impensable imaginar otra... O sea, yo cuando lo vi finalmente, todo lo que estaba en el papel escrito y lo escuchaba dicho iba mucho más allá de lo que estaba en el papel. O sea, ver a Astrid haciendo el monólogo es muchísimo mejor que lo que estaba sobre el papel, y enriquece mucho lo que estaba sobre el papel. Y como decía antes, la gratitud que yo siento en todo este viaje de año y medio empieza en el encuentro con Sergio, empieza después en el encuentro con Astrid, la producción, que nos han parado y cuidado y mimado desde el principio. El proceso con Sergio fue
realmente magnífico, fue casi diría fácil, ¿no? La obra es compleja, pero parecía fácil. Y tiene que ver con la forma de entender el teatro que tiene Sergio, de no exigirnos, acompañarnos, ayudarnos, guiarnos sin que te des cuenta. Ha sido, como decía, un flechazo, ¿no? Creo que nos hemos entendido muy, muy bien. Y lo mismo ha ocurrido con Astrid, ¿no? Imagino una voz mejor para este texto. ¿Qué feeling tenéis respecto a los Max, los tres? ¿Qué? ¿Qué feeling tenéis? ¿Qué palpito? Mira, yo te digo la verdad, y sé que suena a lugar común, pero para mí ya hemos ganado. Porque, o sea, yo no me esperaba ni de casualidad 6 candidaturas a los Max, no me las esperaba, y para mí ya hemos ganado. O sea, aunque no nos llevemos ninguno, yo voy a estar tan feliz como si nos lleváramos los 6. Para mí nos hemos llevado los 6. Porque es un premio extra, todo lo que ha pasado en esta función es un premio extra. O sea que yo ya para mí estoy feliz, con lo cual pálpito no tengo ninguno. No sé, tú igual. Yo creo que autoría, revelación, se la merece un trozo. Perdona. Yo creo que si tuviera que apostar por... También hay que tener en cuenta que en este año no es una votación gremial, con lo cual tiene sus pros y sus contras, entre comillas. Los pros es que de repente obras como En construcción, de Tristán Ulloa, Un trozo invisible de este mundo, como la nuestra, La asamblea, ¿cómo se llama? La gente. Obras pequeñitas, hechas en espacios pequeños, que no han tenido la oportunidad de girar mucho porque no tienen nombres conocidos, caras conocidas, no es el caso de Un trozo invisible, que está Juan, pero que no tienen un reparto de gente comercial, que vende, etcétera, estén nominadas a los Max. Creo que tiene de alguna manera que ver con que el proceso de votación ha cambiado. No es gremial y además se evita el hecho de que grandes producciones con mucho equipo terminen votando a su gente, lógicamente, y pequeñas producciones pues prácticamente no aparezcan, ¿no? Pero eso también tiene la parte, yo creo que la connotación, digamos, negativa sería, de alguna manera, lo que respecta a nosotros, por supuesto, que los premios se reparten. El jurado normalmente, la experiencia que yo tengo, los jurados tienden a repartir y decir, bueno, pues hemos dado a esto, pues vamos a repartir un poco y que esté repartido, y me parece, de hecho, bastante sano. Con lo cual, yo si tuviera que apostar y hacer una quiniela, una porra de esas, yo creo que autoría teatral, yo creo que nos lo llevaríamos. Yo, si fuera el jurado, es la primera que votaría, autoría de revelación. Y no porque tú estés en la obra. No tiene nada que ver. Nada que ver. Siempre habéis trabajado en espacios tan grandes como este, porque a mí me sorprendió que al ser un monólogo fuese a la sala grande. Después ves que funciona. Eso también. No, después ves que funciona, simplemente porque yo pensé que quedaría más vacío. Yo tengo que decir que aquí hay apuesta por parte de Natalio. Nosotros, cuando nos planteó coproducir y exhibir, nos imaginábamos sabíamos que iba a ser en Matadero, porque es un espectáculo muy de este espacio, pero imaginábamos que iba a ser en la sala pequeña, en la sala 2, por la condición precisamente de monologal, ¿no? Cuando nos dijo que no, que apostaba porque fuera a la sala 1, que quería que fuera a la sala 1, además habría temporada él, y creo que era toda una declaración de intenciones. Abrir temporada con voto es una declaración de intenciones en la sala grande del Matadero. Evidentemente el concepto que yo tenía en la cabeza cambió radicalmente, y creo que lejos de quedársenos grande el espacio, creo que lo enriqueció mucho. Luego nos hemos encontrado con espacios nunca tan grandes como este, yo creo, ¿no? Nunca tan grandes. El Teatro Círico de Murcia es grande, pero el Jura no tiene tanta caja. Esto es eterno, es decir, aquí no hay límite. Es prácticamente, se acaba el público y sigue el escenario, ¿no? Sigue el decorado, por así decirlo. Y realmente nos lo hemos encontrado por una premisa que venía desde el teatro español, y creo que lo ha enriquecido enormemente, porque además es verdad que en la sala 1 no hace falta hacerle nada. Lo único que hicimos fue cambiar el punto de vista. Normalmente en la sala 1, si la conocéis, la grada central apunta hacia el portalón, el cortafuegos que tiene, y nosotros giramos el punto de vista y lo centramos en las arcadas que hay, que tienen un poco el aspecto casi como que hay en este cartel, ¿no? Pero creo que fue de alguna manera esas cosas que te vas encontrando y aprovechas, y creo que le hemos sabido aprovechar un
cualquier caso, solamente en el Jura y aquí, en Matadero, hemos podido utilizar todos los metros de cinta, que son un montón, 16 metros. Es el único sitio donde hemos utilizado los 16. Normalmente son 8, es la mitad de la cinta que usamos en gira. No, no, yo llevo un rato escribiendo. Son 4 obras de teatro, esta es la más destacada, con mucho. Pero no, cada vez, evidentemente soy actor, me gusta actuar, vivo de esto, pero cada vez me gusta más escribir, cada vez me siento más cómodo escribiendo porque puedo contar las historias que me apetece contar de la manera en la que a mí me apetece contarlas. Y de hecho ya tengo una siguiente pieza escrita que bueno, está terminada, ahora la dejo reposar un poquito, la vuelvo a leer en un par de semanas y cortaré lo que haya que cortar o no. Pero sí, no, evidentemente voy a seguir escribiendo y de hecho ya he escrito otra pieza. ¿Y el título? No tengo título. No. De hecho, encontrar el título de esta fue una pesadilla. Nos costó un montón. Los títulos es una cosa que se me da muy mal. Aunque luego acertamos, pero nos costó un montón. Acertamos, pero al principio no era nada, digamos, muy largo, Sí, no, es raro, es muy largo, esto nadie se va a acordar, no es nada comercial. No es que... Es una frase de la obra, es una frase del monólogo de Astrid, del principio del monólogo de Astrid. Sí quería que el título estuviera sacado de alguna frase de la obra. Pero no, en esto que he escrito no tengo texto, o sea, no tengo título. Si no hay más preguntas, quería dar las gracias a todos. Quería dar las gracias al Teatro Español por meterse con nosotros en esta locura. Gracias a Producciones Cristina Rota por ser mi madre y apostar y cuidar esta obra y cuidarnos y mimarnos tanto. A Sergio por coordinar esto, por dirigirlo con tanto cariño, con tanto ingenio, con tanta sabiduría. A Astrid. A todos los técnicos que nos han acompañado en todo este año y medio de gira, a Arturo, Manolo, Carlos, a Valentín, el diseñador de luces, a Bonmatí, de sonido, y también a toda esa gente que sirvió de forma fundamental para la escritura del texto, como Pablo Rodríguez Pampa, como gente de muchas ONGs, Ferrocarril Clandestino, Women's Link, CEAR, mucha gente que para mí son los verdaderos protagonistas de esta historia. Mi propio tío, llamándome desde Buenos Aires, y los abogados que nos han acompañado en el proceso del juicio de la ESMA, que son para mí los destinatarios últimos de este espectáculo y a quienes homenajeamos cada noche haciendo esta obra, y los verdaderos, para mí, héroes anónimos que son los que verdaderamente cambian las cosas. Y quería que constara mi infinita gratitud.